apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Para los que me escuchan y han estado, ya llevan tiempo estudiando las raíces hebreas de la fe y conocen la importancia de mencionar los nombres correctos de los personajes de la Biblia. En el caso, por ejemplo, de Jesucristo, su nombre en hebreo es Yeshua, que significa salvación. En este estudio voy a estar utilizando los nombres conocidos. ¿Por qué? Porque esta grabación, este estudio tiene el propósito de ser dirigido a personas cristianas que a lo mejor no tienen no están muy familiarizados con los términos hebreos, con los nombres hebreos. Entonces voy a estar utilizando los nombres tal cual, como están escritos en el español transliterado, aunque sabemos que el nombre es Yeshua. Y bueno, aquí comienza diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo aquí comienza su carta diciendo: yo soy un apóstol, no puesto por los hombres, no puesto por alguna institución humana, sino quien puso a Pablo, quien llamó a Pablo, quien le entregó su apostolado. ¿Quién se lo entregó? Jesucristo, ¿ok? Y Dios el Padre, ¿ok? Entonces, ¿qué significa apostolado? ¿Qué significa apóstol? Apóstol es la palabra hebrea shaliach, viene del verbo lishloach, que significa enviar, un enviado, un emisario, un embajador. De hecho, al embajador de Israel en México se le llama shaliach. ¿Será que todos los que actualmente se autonombran apóstoles, han escuchado ustedes esos términos? Que hay iglesias por ahí que dicen: no, pues ahí viene el apóstol, y viene una persona así con su portafolio y todos se cuadran ante el apóstol. ¿Han visto este tipo de situaciones? Bueno, ¿será que esos son apóstoles? ¿Qué es apóstol? En su contexto y origen de la palabra, ¿qué es un shaliach? ¿Qué es un enviado? Bueno, como les digo, la palabra se sigue utilizando en el contexto de las embajadas de Israel en el mundo, y un shaliach es un enviado para representar los intereses del pueblo de Israel entre las naciones. Eso es un shaliach, un enviado para ir a dar mensajes, para ir a dar enseñanza sobre el pueblo de Israel, sobre la fe del pueblo de Israel a las naciones. Entonces, si eso es lo que es un shaliach, un enviado, un emisario, un embajador de la nación de Israel, ¿por qué el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles? ¿Qué tienen que ver los gentiles con la nación de Israel? ¿Cuál es la relación? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación cuando Pablo es llamado. Vamos a ver el episodio en el que Jesucristo personalmente llama al apóstol Pablo. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Quién recuerda ese pasaje? En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 18, vamos a leer ese pasaje que es el pasaje más importante sobre el llamamiento del apóstol Pablo. Y con este llamamiento vamos a entender quiénes son los Gálatas y cuál era la pasión y la urgencia de Pablo de andar viajando por todo Asia Menor, por todas estas comunidades, anunciándole a los gentiles. ¿Qué tenía que hacer un judío hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día? ¿Qué tenía que andar haciendo un rabino judío predicando esta fe a los gentiles? ¿Por qué lo hizo? Para él, ¿quiénes eran los gentiles? ¿Ok? Vamos por favor a Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 18. Y para esto voy a utilizar una herramienta aquí que se llama eSword. Este es un programa que los que no lo conozcan lo pueden bajar gratuitamente de internet. Es un programa con el cual ustedes pueden bajar todas las traducciones de la Biblia disponibles, casi la mayoría están disponibles, y pueden hacer análisis de las palabras, del griego, del hebreo. Es un programa maravilloso y es gratis. Entonces, bueno, pues vamos a ver aquí el texto que les digo, Hechos 9. Hechos 9, y vamos a leer a partir del versículo 15. Hechos 9, a partir del versículo 15,
Este es el famoso encuentro del apóstol Pablo con el Señor en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo fue a pedir cartas para ir a perseguir a aquellos que estaban promoviendo esta fe en el Mesías que ya había llegado, en Jesucristo? Y dentro de su entendimiento del judaísmo, pues esta era una herejía. Esto era algo opuesto a lo que él creía, y entonces él estaba empeñado en perseguir esta fe. Y en ese camino a Damasco, ¿se acuerdan la escena? Que dice que iba él ahí con enojo, yendo a perseguir a estos creyentes por allá, y de repente, como al mediodía, se le apareció una luz más brillante que el sol, y en ese momento él cayó y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es estar dando patadas al que está tratando de dirigirte, de guiarte. El aguijón era un pico que se le ponía ya a los arados. Cuando se ponía una yunta de bueyes y se le estaba llevando para arar la tierra, pues había veces que alguno de los bueyes era medio terco y empezaba a patear, no quería seguir arando, y cada que pateaba se picaba con un pico que tenía ahí, y pues ya decía: no, mejor ya dejo de dar patadas, mejor más bien me conviene seguir arando. Entonces es lo que le dice el Señor a Pablo. Porque, dura cosa te es dar cosas con la legión. Deja que te dirija. Yo te voy a dirigir. Yo tengo un propósito para ti. Y en ese momento se quedó totalmente absorto el apóstol Pablo. Le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y la respuesta del Señor fue: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y en ese momento, pues Pablo quedó en shock. Entró a la ciudad ahí, a la ciudad de Damasco, y dice que estuvo 3 días y 3 noches sin beber, sin comer, sin duda pensando en todo esto que le había pasado. Y ahí mismo el Señor llamó a un hombre llamado Ananías, un discípulo llamado Ananías, y le dijo: oye, entra a esta casa. Y ahí le explica, y le dice: y ve a orar por este hombre. Ahí hay un hombre que está orando, ve y ora por él. Y se llama Saulo. Y entonces Ananías se queda: ¿Saulo, Señor? ¿Saulo de Tarso? Señor, ¿qué no estás enterado de las últimas noticias? ¿Qué no sabes cómo este hombre está persiguiendo a tus discípulos, a tus escogidos? Y tiene cartas, y se trae cartas de Jerusalén. No. Y entonces se pone ahí a discutir Ananías con el Señor. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Aquí está en el versículo 15. Aquí le dice por qué Jesucristo llama a Pablo. Fíjense lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este versículo 15 es el versículo más importante, te lo tienes que memorizar, lo tienes que conocer perfectamente para que entiendas la misión del apóstol Pablo. ¿Quién de ustedes considera que de alguna manera, directa o indirectamente, o más bien indirectamente, tu fe y mi fe son el resultado del ministerio del apóstol Pablo? A ver, levanten la mano los que digan: mi fe es gracias al trabajo del apóstol Pablo, en gran manera. A su vida, a su trabajo, a su esfuerzo, a sus viajes, a su obstinación, a su empeño. ¿Estás de acuerdo en que tu fe y mi fe dependen en gran manera de la vida, de las enseñanzas del apóstol Pablo? ¿Estás de acuerdo? El Nuevo Testamento, 13 cartas, el Nuevo Testamento tiene 27 escritos. 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. Casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él. Un hombre que cambió su vida con este encuentro. ¿Cuál fue la revelación? ¿Qué fue lo que hizo que él, de ser un perseguidor, de repente se transformó en el más grande promotor? Ninguno de los apóstoles trabajó como él, ninguno. Él mismo, a pesar de que no fue de los 12, él trabajó más que los 12. Y él mismo hasta lo dice, yo he trabajado más que todos los demás. ¿Qué fue lo que promovió en él esa pasión
que a veces tenía que venir alguna enfermedad ahí a su vida. De hecho, él le predica a los Gálatas a causa de una enfermedad en su cuerpo. ¿Qué fue lo que le llevó a él a renunciar a todo, a renunciar a su vida, a su prestigio, incluso hasta tener una familia, por andar viajando, proclamando este mensaje? ¿Qué fue? Pues, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo aquí? ¿Cuál fue la razón? Vean lo que dice este versículo. Aquí está la clave para que tú entiendas por qué Pablo tenía tanta pasión por predicar específicamente a los gentiles. Para Pablo, ¿quiénes eran los gentiles? Es decir, para Pablo, ¿quién eres tú? Si Pablo estuviera aquí, Pablo, ¿cómo te vería a ti? ¿Te vería como un gentil, como un mexicano, yucateco, chilango? ¿Cómo te vería a ti el apóstol Pablo? ¿Qué entendió el apóstol Pablo acerca de ti, que ha estado velado por casi 2000 años y que la tradición, la iglesia, no ha entendido el mensaje de Pablo? Vamos a ver lo que dice el versículo 15. Y fíjense, una de las características maravillosas que tiene este programa de Eastworth es que tú puedes bajar una versión de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que vamos a estar usando a lo largo de este estudio, porque es la Biblia más difundida dentro de los movimientos cristianos. Y una de las características extraordinarias de este programa es que hay una versión de la Biblia Reina Valera, que es esta, que cada palabrita está numerada. Si se dan cuenta, cada palabra está numerada por el sistema de léxico Strong. Strong fue un hombre que hizo una especie de diccionario de cada una de las palabritas de la Biblia, le puso un número y después él puso la definición de esa palabra en el idioma griego, en el caso del Nuevo Testamento, y en el hebreo, en el caso del Antiguo Testamento. Así que tú ya no necesitas saber griego o hebreo para saber cuál es el significado de cada palabra. Tú simplemente le das aquí con tu cursor a cada palabra, le das clic y te dice abajo cuál es la definición de esa palabra. Y así te puedes hacer con todas las palabras de la Biblia. Eso es una maravilla porque, pues obviamente que a la hora de las traducciones, pues ya se pierde mucho del significado original. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, verso 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre que él tenía que llevar a los gentiles? El nombre de Jesús, que ¿qué significa? Salvación, es el nombre hebreo Yeshua. Él lo que le está diciendo, ve porque Pablo me es un instrumento escogido para llevar mi nombre, mi salvación, y aquí le va a decir a quiénes. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. La palabra gentiles en griego es la palabra etnos, las etnias, todos los pueblos. En hebreo es la palabra goim, que son las naciones, presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y de los hijos de Israel. Y aquí es donde viene una palabra importante, que pues si tú y yo leemos este versículo así a simple vista, ¿qué es lo que dice? Pues aquí, ¿a qué grupos le tiene que llevar el nombre de la salvación? ¿A quién se los tiene que llevar? Dice, a gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántos grupos están en este versículo? ¿Cuántos grupos de personas? 3 grupos de personas, ¿correcto? ¿Cuáles son esos 3 grupos de personas? Gentiles, reyes y de los hijos de Israel. 3 grupos diferentes. Eso es lo que a simple vista vemos, ¿correcto? Ahora, antes de irnos a ver lo que realmente dice en el griego, recuerden que cada vez que estudiamos el Nuevo Testamento tenemos que filtrarlo y tenemos que pensar en textos del Antiguo Testamento que armonicen o que nos suelen un poquito de alarma. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento tiene que ser el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene que ser el cumplimiento de las palabras de los profetas y de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿de dónde hay algún pasaje en la Escritura, hay algún pasaje en la ley de Moisés, en los profetas, donde se mencionan estas 2 palabras
reyes y naciones? ¿Alguien recuerda algún pasaje de la Escritura donde a alguien se le diga que van a salir reyes y naciones de él? Ok. Génesis 17. Ahorita vamos a ver el pasaje. Génesis 17. Y después volvemos aquí. Génesis 17. Y vamos a leer desde el principio. Génesis 17. Fíjense lo que dice. Dice, era Abraham. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Abraham? Abraham, la palabra Am, significa pueblo. Un pueblo. Abraham. Padre de un pueblo. Padre de un país. Eso significa Abraham. Entonces dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Serás padre de muchedumbre de gentes, serás padre de multitud de gentes. Y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham. Ya no te vas a llamar padre de un país o padre de un pueblo, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí le cambia y le pone una hei, una letra hei, le agrega. Abraham significa padre de muchedumbres, porque Aham, ese término al final, tiene que ver con la palabra Amón. Amón significa multitudes. Entonces ya no vas a ser padre de un país, ahora vas a ser padre de muchos países. Muchos países van a surgir de ti. Esa es la promesa que le da. Y fíjense lo que dice. No se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. ¿Y qué dice? Y haré naciones de ti. Haré países de ti. De tu esperma, de tu semilla, Abraham, vendrán muchos países. Y dice, naciones y reyes saldrán de ti. Vamos a ver esto con el Strong's. Dice, naciones, le voy a dar aquí, y es la palabra goim, ¿ok? Goim es gentiles. Entonces lo que le está diciendo es, haré países, naciones, gentiles y reyes. Entonces, gentiles y reyes, naciones y reyes. Saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. No nada más voy a ser tu Dios, sino voy a ser el Dios de toda esta descendencia que va a salir de ti. ¿Ok? Ahora sí, volvamos con este entendimiento a Hechos otra vez. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Versículo 15, otra vez. A ver si ahora sí podemos entender este pasaje, a quién se está refiriendo, quiénes serán estos gentiles y reyes, estas naciones y reyes. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces ahí hay un problema, porque bueno, pues parecería que Pablo le va a llevar el mensaje a los que habla Génesis, pero ¿y de los hijos de Israel? ¿Cómo está esto? Fíjense lo que podemos hacer. Aquí le vamos a dar clic a la palabra y de los hijos de Israel, y aquí está la palabra griega, es el número Strong 5037, aquí está, es la partícula griega te, que significa, dice, es una partícula de conexión o adición, y aquí está el significado, both
or also en inglés, que es ambos, o también. Entonces la palabra ahí, si la traducimos de manera más exacta, diría ambos hijos de Israel. Entonces ahora sí vamos a leerlo con este entendimiento. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, para llevar mi salvación, ¿a quién? En presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Ambos de los hijos de Israel. Por eso vamos a entender después un pasaje en Gálatas que es crucial. Así que si vosotros sois de Cristo, así que si tú le perteneces a Cristo, así que si Cristo te ha rescatado, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Esa palabra linaje en el griego, la vamos a ver más adelante, es la palabra esperma. Entonces lo que te está diciendo el apóstol Pablo en la carta de Gálatas es, si Cristo te salvó, tú eres esperma de Abraham, tú desciendes biológicamente de Abraham. Te digo que hoy vas a aprender cosas que te van a dejar con la boca abierta. Entonces, de esta manera podemos entender el llamamiento de Pablo, porque Pablo estaba tan empeñado en ir por los gentiles. ¿Y por qué fue tan mal comprendido? ¿Por qué? Porque su nación, pues no entendían por qué Pablo estaba tan empeñado en ir a buscar a los gentiles, porque el judaísmo de la época de Pablo, pues estaba muy hermético, no quería gentiles, no le gustaban los gentiles. Entonces de repente veía que Pablo andaba yendo por los gentiles, y entonces se enojaban mucho de que Pablo estaba difundiendo la fe judía entre los gentiles. Entonces, bueno, Jesucristo, el término Jesucristo es Yeshua HaMashiach, Yeshua el ungido. ¿Qué significa Cristo? Cristo es la transliteración al griego de la palabra Mashiach en hebreo, que significa literalmente el ungido. ¿Y qué significa el ungido? Bueno, en aquella época, en la época de los reyes, en la época de los sacerdotes, cuando una persona iba a ser usada por Dios para un propósito, para ser rey o para ser sacerdote, se le derramaba aceite en la cabeza. ¿Okay? Se hacía una ceremonia, se le derramaba aceite en la cabeza, y a partir de ese momento esa persona iba a tomar el cargo como líder de la nación de Israel. ¿Qué significa el aceite? El aceite era un símbolo de la sabiduría del Espíritu de Dios. Era un símbolo. Entonces, cuando estaba derramándose el aceite, lo que representaba es que la autoridad, la sabiduría de Dios iba a reposar sobre esa persona. ¿Quién fue el ungido de Dios? ¿Cuál fue el rey que él escogió conforme a su corazón para reinar a las 12 tribus de Israel? Primero el pueblo escogió un rey, pero Dios desechó a ese rey llamado Saúl, pero Dios escogió un rey conforme a su corazón. ¿Cuál fue ese rey que él escogió conforme a su corazón? El rey David. Lo ungió, le dio su autoridad, le dio su poder, y David fue un hombre agradable a Dios. Entonces, por cuanto fue un hombre agradable a Dios, porque David tuvo un corazón impresionante para Dios, de dar todo para el Señor, no fue un hombre perfecto, fue un hombre con debilidades, fue un hombre que también cometió pecados, etcétera, pero fue un hombre con un corazón humilde, sencillo, que se arrepentía. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con David? El pacto davídico. ¿En qué consistió el pacto que Dios hizo con David? ¿Quién recuerda? En que de su descendencia iba a venir el que iba a reinar sobre las 12 tribus de Israel eternamente y para siempre. ¿Ok? ¿Y en qué contexto le dio esa promesa? ¿Se acuerdan que David tenía en su corazón construirle un templo al Señor? David estaba viviendo en una casa ahí muy lujosa, y dijo, ¿cómo es que yo estoy viviendo en este tremendo palacio y el arca del pacto está ahí en una tienda de campaña? Y él tuvo en su corazón construir un templo al Señor. El Señor no se lo concedió, le dijo que se lo iba a construir su hijo Salomón, pero le dijo, por cuanto has tenido ese deseo en tu corazón, yo te voy a hacer a ti casa, yo te voy a hacer una dinastía eterna, de ti vendrá el que va a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Y pues ahí David se quedó sin palabras, el hombre más elocuente que ha existido en la historia, el hombre que más palabras hermosas le ha dicho al Señor a través de los salmos,
cuando le dan la promesa del Mesías, se queda sin palabras. Dice, ¿qué puedo añadir? Me sacaste del redil de las ovejas para ser rey y ahora me estás prometiendo esto. ¿Qué más puedo decir, Señor? Entonces, a él se le promete el reinado. Sin embargo, ¿qué sucedió con el reino de David? ¿Qué le pasó al reino de David? Pues como vemos a través de la historia, el reino de David fue destruido a causa del pecado de los reyes de Israel. ¿Y cuál es la profecía? ¿De qué hablan los profetas? Especialmente Amós. ¿Cuál es la profecía de Amós? Que vendrá el Mesías ya de restaurar el tabernáculo caído de David. La profecía de Amós es que llegará el momento en que el Mesías va a levantar a las 12 tribus de Israel. Lo interesante de la profecía de Amós es que es justo esa profecía de Amós la que citan los apóstoles en Hechos capítulo 15, cuando un montón de gentiles están viniendo a la fe. La profecía que utilizan para argumentar que, bueno, acéptenlos, no les pongan tantas reglas y acéptenlos, es la profecía de Amós, que tiene que ver con la restauración de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué tienen que ver los gentiles con las 12 tribus de David? ¿Qué tiene que ver? Pues lo que acabamos de ver, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Las naciones que están siendo alcanzadas por el Mesías, por el pastor de Israel, son descendientes biológicos de Abraham, son herederos del reino de David. Entonces, eso es algo que vamos a estar viendo continuamente. Así que dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A mí no me envió nadie, ningún hombre, ninguna institución, ninguna denominación, me envió el Padre y Jesucristo, que resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Dónde está Israel actualmente? Israel no nada más es el pueblo judío que está en Israel. ¿Dónde están las 10 tribus de Israel que se fueron asimiladas? ¿Dónde están? El profeta Ezequiel tuvo una visión en el capítulo 37 en la que vio un valle con huesos secos. Y dice que esos huesos secos están en todo el mundo. Y están, los huesos secos, ¿qué son? Son esqueletos, son cadáveres, están muertos. Pero ¿qué va a suceder en los últimos tiempos? Dice esa profecía. Va a soplar y van a resucitar esos huesos. ¿Cuál es la promesa y cómo sabemos que hemos de resucitar? ¿Cuál es la garantía de que los huesos secos han de resucitar? Que Jesucristo resucitó. Eso es lo que es. Por eso Pablo estaba tan convencido de que estaba por iniciar la resurrección, porque dijo, si ya resucitó el Mesías, pues está por venir la resurrección de los huesos secos de los que habló el profeta Ezequiel. Así que es a los que les escribe, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Así que ya definimos la palabra apóstol, ya entendimos qué significa el concepto de Jesucristo. La resurrección de los muertos tiene que ver con la resurrección de todo el pueblo de Israel regado entre las naciones. Y dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y vamos a definir dos términos y con esto nos vamos al receso. Iglesias. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Será que Pablo, cuando escribió esto, en su mente dijo, y a las iglesias, y en su mente estaba un edificio ahí con unas cruces y unos vitrales acá muy espectaculares y unas construcciones? ¿Será que eso estaba pensando Pablo en su mente? O sea, ¿y será que todo eso es el desarrollo de lo que él tenía en mente, las iglesias? Cuando una persona escucha la palabra iglesia, ¿en qué piensa? Tú le dices, oye, ¿qué es para ti una iglesia? ¿Qué se imagina? Pues un edificio o alguien que ya ha estudiado un poquito más, pues se imagina que es un grupo de creyentes. Pero vamos a analizar qué es la palabra iglesia en el griego. La palabra iglesia en el griego, aquí está, dice, es la palabra eclesia, es una palabra compuesta que significa literalmente un llamado fuera. Llamado fuera. Eso significa la palabra iglesia. Llamar a salir, un llamado a salir, llamado fuera. Y vamos a ver que esta misma palabra se utiliza
y se traduce de manera diferente según sea el caso. Uno de los problemas que tenemos al leer una traducción de la Biblia en español, pues es que estamos confiando en que los traductores que tradujeron al español, en este caso la Biblia Reina Valera, estamos confiando en que Reina y Valera, pues tradujeron lo mejor que pudieron. Estamos confiando en eso y en realidad sí lo hicieron, tradujeron lo mejor que pudieron. Sin embargo, ellos, quienes eran, y muchos de los traductores de las Biblias actuales, pues ellos habían sido formados desde una perspectiva católica, eran monjes católicos que después empezaron a ser perseguidos por traducir. En esa época no se permitía traducir la Biblia, o no se permitía difundir la Biblia, era muy peligroso. Y ellos, a la hora de traducir, de alguna manera trasladaban sus doctrinas o sus ideas en la traducción. Y como la teología cristiana dice que la iglesia surgió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, como de acuerdo a la tradición cristiana, la iglesia cristiana comienza en el capítulo 2 de Hechos, en Pentecostés, que vino el Espíritu, y ahí comenzó la iglesia. Como eso es lo que dice la iglesia, la teología cristiana, entonces, pues hay una desconexión total de lo que es la iglesia con el pueblo de Israel, como si fueran dos pueblos aparte o dos cosas aparte. Se enseña que la iglesia cristiana es una cosa por un lado, y por otro lado está el pueblo de Israel. Y de ahí se deriva otra serie de doctrinas fundamentados en esta doctrina original, que de entrada vamos a ver que se nos va a tambalear porque no es así. Este concepto de separar la iglesia de Israel, pues lo único que hace es una división, una separación, y crear otro tipo de teologías para resolver el problema, como la doctrina del rapto, que no es el tema, pero ese es otro gran tema de profecía, que en la cristiandad, en muchos círculos cristianos, se cree que pues ya está por venir el rapto. De hecho, hace poco se decía que ya iba a ser el rapto. Un día alguien me dijo, oye, están diciendo que a las 6 de la tarde tal día ya va a ser el rapto. Entonces, que va a venir el Señor, se va a llevar a la iglesia, y pues todos los que no son de la iglesia, pues se van a quedar dejados atrás. Entonces la pregunta es, ¿a cuál iglesia se van a llevar? ¿A la iglesia pentecostal, bautista, metodista, presbiteriana, católica? ¿A cuál iglesia? O sea, ¿quién es la iglesia? Si tú le preguntas a los diferentes miembros de iglesias cuál es la iglesia, pues la mayoría te va a decir, no, la iglesia es la nuestra. La denominación nuestra es la verdadera iglesia. Y muchos van al extremo de decir, fuera de nuestra iglesia no hay salvación. ¿Sabían que eso enseña la teología católica? La teología católica enseña que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces todos los demás que no son católicos están perdidos. Y hay otras denominaciones o iglesias protestantes que dicen lo mismo. Si no es parte de mi iglesia, estás perdido. Y de hecho, cuando te expulsan de su iglesia, pues prácticamente dan por hecho que te están mandando al infierno. Ya perdiste la salvación. Por ahí hay un chiste que se cuenta dentro de los pastores cristianos que dicen que en el cielo va a haber un lugar para cada iglesia. Es un chiste que se cuenta y dice que cada iglesia, cada denominación va a tener su propio edificio y que van a estar todos ahí alabando y ya somos salvos, y todos van a estar pensando, solo nosotros nos salvamos, pero fuera está la barda y del otro lado ahí está la otra iglesia y la otra denominación, y que al final pues todos se van a salvar, ¿no? Que van a estar es un chiste que se cuenta, dice, no, pues al final ahí los 14, todos van a estar ahí y todos son la iglesia. Pero ¿será esto así? ¿Será que esto tenía Pablo en mente al decir iglesia? ¿Qué mejor definición que escuchar a los escritores bíblicos que ellos mismos nos digan quién es la iglesia o qué es la iglesia? Vamos a un texto que está en Hechos 7, 35 al 38. Hechos 7, 35 al 38, y una vez más lo vamos a ver en Eastworth. Hechos 7, 35 al 38. Y fíjense lo que dice. Hechos 7, 35 al 38. Dice, está hablando Esteban. Esteban, un hombre que empezó discípulo, seguidor del Señor, de la doctrina de los apóstoles.
es llamado a comparecer frente al Sanedrín y les da toda una explicación acerca de su fe. Y les está hablando de Moisés, aquí en el versículo 35, y les dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice. Dice, este es Moisés. Fíjense, verso 38, es muy importante este. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. Aquí pongan atención a lo que dice Esteban. ¿Qué dice que recibieron? Palabras de vida. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuáles son esas palabras de vida que recibieron? La ley, la instrucción, la Torah, ahí en el monte Sinaí. Pero dice aquí, este es aquel Moisés que estuvo ¿dónde? En la congregación, en el desierto. ¿Quién es esta congregación en el desierto con la que estuvo Moisés? ¿Quiénes sean? El pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿ok? Y esta palabra congregación en el griego, ¿qué palabra es? Vamos a ver esta palabra congregación. Ok, arribita. Ok, aquí está la palabra congregación. Fíjense, le doy clic aquí. ¿Se dan cuenta cuál es la palabra congregación? Eclesia, iglesia. Entonces, ¿por qué la pregunta de los 64,000? ¿Por qué Reina y luego Valera? ¿Y por qué la mayoría de los traductores de la Biblia, Biblias protestantes, Biblias católicas, por qué aquí no tradujeron? ¿Por qué no le pusieron eclesia? ¿Por qué no le pusieron iglesia? ¿Y por qué otras partes donde está la misma palabra, ahí sí la tradujeron como iglesia? ¿Por qué? Aquí, como les digo, aquí hay monje encerrado. Esto me huele a monje encerrado. ¿Por qué? O sea, si tú eres un traductor, tú no puedes darte la libertad de esta palabra, pues así como tan abiertamente. O sea, puedes poner notitas o algo así. Y decir, bueno, pues aquí yo la traduzco de esta manera, aquí la traduzco de esta manera. O sea, tú no puedes estar como cambiando cada vez que aparece la palabra de diferente manera. Eso muestra, y no necesariamente quiere decir que lo hicieron con malicia, eso muestra que de alguna manera ellos están filtrando su doctrina, su teología en la traducción. Entonces, si tú como traductor dices, bueno, este es Moisés que estuvo en la iglesia, caray, ¿cómo que en la iglesia? No, pues si la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. ¿Cómo que la iglesia? No, bueno, eclesia, pues también se puede traducir como congregación. Le pones congregación. Pero eso no es consistente. Eso no es consistente. Entonces, si ya vimos que la palabra eclesia literalmente, ¿qué significa? Los llamados fuera. Si ya vemos que eso significa, entonces, pues suena lógico, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel? Los llamó fuera, los sacó de Egipto. ¿Ok? Eso es lo que hizo Moisés. Los sacó. Entonces, ¿quién es la iglesia? Las 12 tribus de Israel. ¿Qué la sacó de Egipto? Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Qué iba a suceder después de que él muriera en los últimos tiempos? ¿Qué dijo que iba a suceder? Dijo, profeta levantará el Señor como yo. A él oirán. Profeta como yo levantará el Señor. ¿Qué iba a hacer ese profeta como Moisés? ¿Cuál iba a ser la función de ese profeta? Bueno, Moisés anunció de antemano que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero después él mismo anunció, él mismo profetizó, que la nación de Israel iba a ser llevada al exilio, iba a ser llevada a las naciones, y que en los últimos tiempos Dios, en su misericordia, los iba a recoger de entre las naciones a donde los llevó. ¿Quién sería el encargado de sacar al pueblo de Israel de entre las naciones? Un profeta como Moisés. Cuando aparece Yeshua, ¿cuál era la pregunta que le hacían? Cuando aparece Jesucristo en escena, la gente que preguntaba, ¿quién es este hombre? ¿Acaso es Elías? Y
decían, no es Elías. ¿Quién es este hombre? ¿Acaso es el profeta? También Juan el Bautista preguntaba, ¿quién es Elías? ¿Es el profeta? ¿Quién será este hombre? Cuando decían, es el profeta, ellos aquí tenían en mente el que había anunciado Moisés. ¿Que cuál iba a ser su función? Según Jeremías, el profeta Jeremías, ¿qué iba a suceder con el pueblo de Israel que fue disperso en las naciones en los últimos tiempos? Dijo que vendría un éxodo mayor que el éxodo de Egipto. Jeremías capítulo 16 dice, vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor de los ejércitos que hizo subir al pueblo de Israel de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de todas las naciones a donde fueron enviados. Del reino del norte, de la nación del norte y de todos los pueblos donde fueron enviados. Así que la iglesia, desde la perspectiva, es un término griego, pero desde la perspectiva exacta de la palabra es los llamados fuera. Eso es iglesia, los que están siendo llamados fuera. Ahora, cuando los sacó fuera de Egipto, los sacó de un sistema que controlaba en aquella época, digamos que el sistema económico que controlaba en aquella época eran los egipcios, era la potencia en aquel momento. Vienen días que el Señor te va a llamar a salir de los sistemas, de las tradiciones, de las leyes de los hombres, y te va a llamar a salir. Ese es el llamado. Ese es el llamado que el Señor te va a estar haciendo. Así que, volviendo, quedó claro qué significa la palabra eclesia, iglesia. ¿Quedó claro el concepto? Ahora, aquí habla de las iglesias, los llamados fuera, que están en Galacia. ¿Quiénes eran aquellos que estaban en Galacia? Bueno, vamos a ver un texto que está en Primera de Pedro 1:1. Y vean lo que dice. Primera de Pedro 1:1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, y aquí se menciona el territorio de Galacia, que ya vimos que es Turquía actualmente, al ratito lo veremos en un mapa. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Así que Pedro les escribe a los expatriados de la dispersión en Galacia. ¿Quiénes eran los expatriados? ¿Qué es un expatriado? ¿Qué significa la palabra expatriado? Alguien que lo sacaron de su patria. ¿Y que dónde está? Si lo sacaron de su patria, ¿dónde está? Disperso entre las naciones. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, el reino de David, como dijimos, David fue el rey que juntó a las 12 tribus de Israel, fue el rey que consolidó el reino de Israel, pero después de él vino su hijo Salomón, y Dios prometió que si los reyes eran fieles y si el pueblo se mantenía fiel a sus leyes, ¿qué dijo que iba a suceder? El reino iba a ser estable, pero que si desobedecían el pacto, si desobedecían las leyes, ¿cuál iba a ser la consecuencia? Iban a ser dispersos entre las naciones. ¿Qué sucedió con Salomón, el hijo de David? ¿Se mantuvo fiel como su padre David? ¿O qué sucedió con él? Hizo alianzas con las naciones, tuvo 700 esposas, 300 concubinas, se casó con muchas mujeres extranjeras que inclinaron su corazón a la idolatría, y Salomón se apartó. ¿Y cuál fue el juicio decretado por Dios? Por cuanto Salomón se apartó, ¿cuál fue el juicio que Dios le decretó? Que iba a dividir el reino de Israel, que le iba a quitar 10 tribus y se las iba a dar a su siervo llamado Jeroboam, y solamente le iba a dejar 2 tribus por amor a David. ¿Cuáles eran las 2 tribus que le iba a dejar? Judá, Benjamín. Las 10 tribus del norte iban a ser dadas a alguien más. Eso sucedió en el año 931. Dios le dijo, bueno, y solamente por amor a David, no lo voy a hacer en tu tiempo, lo voy a hacer en tiempo de tu hijo Roboam. Y en tiempo del hijo de Salomón, Roboam, se dividió el reino. 931 a.C., se divide el reino, las 10 tribus del norte son llevadas al exilio. ¿Ok? Y una vez que son llevadas al exilio, pues ¿dónde andan? Pues en la dispersión. En aquella época andaban principalmente, según los historiadores, se asentaron
en la región de Asia Menor, Turquía, Italia, incluso llegaron hasta España, toda esa región del sur de Europa, y después llegaron hasta Europa, Marruecos, etcétera, etcétera. Pablo, cada vez que quería ir a un lugar, dice que el Espíritu le dirigía hacia dónde tenía que ir. ¿Por qué? Porque Dios sabía a dónde había sido dispersado su pueblo. Así que Pedro aquí habla de esto. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quiénes? A las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago dice exactamente lo mismo. Y vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con esto de la dispersión. Dice en Juan 7:33 al 35, dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Y vean la pregunta que hicieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy en su mente, las autoridades religiosas judías, y todavía hasta la fecha, el judío que conoce las Escrituras y que conoce los profetas, sabe que el Mesías, hijo de David, tiene que venir a recuperar lo que se había perdido. Tiene que venir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos saben que eso tiene que hacer el Mesías. ¿Por qué piensan ustedes que no creen que Jesús es el Mesías? ¿Por qué el pueblo judío no cree que Jesucristo es el Mesías? Lógica elemental. Porque dice: ¿dónde están las tribus de Israel que habrían de volver? Entonces, como no han vuelto, como estos cristianos ya hicieron su propia religión y su propio rollo, ellos no son las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque no viven como deberían de vivir los que son recuperados del exilio. Entonces Jesús no es el Mesías, punto. Así de simple. Y fíjense el concepto que había en la época. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos? En aquella época, ¿cuál era el imperio y la filosofía que circundaba? El imperio griego, el idioma griego. Entonces dice: ¿será a los dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos? Porque ahí estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después, Juan 11:47 al 54, dice así: después de la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan que Jesús resucita a un hombre llamado Lázaro? Un milagro extraordinario. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Cuál era la nación en aquel momento? La nación judía. En aquella época, las 10 tribus de Israel ya habían sido llevados al exilio. En el 722 antes de Cristo, las 10 tribus fueron llevadas por los asirios al exilio. Y lo único que quedó fue la tribu de Judá y Benjamín, unos cuantos levitas. Eso fue todo lo que quedó. Entonces, en la época del Imperio Romano, la nación que existía era la nación judía. Y entonces, Caifás dijo: es necesario, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación judía. Fíjense, él profetizó que Jesús moriría por los judíos, por la nación judía. Pero aquí viene el siguiente versículo, que es clave para nuestro entendimiento de quiénes son los gentiles. Y no solamente por la nación, no solamente por los judíos, ¿sino qué? Sino también para congregar. ¿Qué es congregar? Para reunir en uno. No en muchas denominaciones. No en pentecostales, bautistas, presbiterianos. No. Para reunir en uno. ¿Qué dice? Congregar en uno. ¿A quiénes? A los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos? Las 12 tribus en la dispersión. Principalmente las 10 tribus. También muchos judíos habían sido exiliados, pero principalmente las 10 tribus ya no regresaron. ¿Y qué dice? Así que desde aquel día acordaron matarle. Hay toda una razón por qué él tenía que morir, eso lo veremos más adelante.
Dice el verso 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Será que esto está sucediendo todavía actualmente? Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Entre el judaísmo, entre los judíos, el tema de Jesús es un tabú, o sea, no se toca ese tema. Ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Así que ¿dónde anda ahorita Jesús? ¿Dónde anda? En Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín es uno de los hijos de José, el soñador, que tuvo en Egipto. Tuvo 2 hijos extranjeros, Manasés y Efraín. Es uno de los cuales Jacob, cuando lo adopta como su hijo, cruza las manos, ora por él y le dice que de él vendrán multitud de naciones. De él vendrá la plenitud de los gentiles. Dice, de Efraín vendrán los que llenen los países. Y a las 10 tribus posteriormente se les puso Efraín. ¿Por qué? Porque el rey de las 10 tribus, Jeroboam, descendía de Efraín. Por eso se les puso Efraín. Así que, ¿dónde anda Jesús actualmente predicando? ¿Dónde anda su espíritu moviéndose? En Efraín. ¿Quién es Efraín? La descendencia de Israel, las 10 tribus mezcladas entre las naciones. Dijo Jesús en Juan 10:16, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si tú estás como esta ovejita hoy, sin duda es que tú eres el cumplimiento de esta profecía. Él dejó a las 99 y se fue por la oveja perdida. ¿Para qué? Para congregarnos en uno y llevarnos de vuelta a la tierra que juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Pero qué tiene que hacer la ovejita para comprender la profecía? ¿Qué tiene que hacer esta ovejita para que le caiga el 20 de qué se trata toda la Biblia? Pues tiene que estudiar. Si no estudia, va a pasar de noche. Va a estar muy feliz en su denominación, en su sistema religioso, y no va a entender ni en absoluto las palabras de los profetas y de los apóstoles. No va a entender su conexión con Israel. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Vinieron unos griegos. Jesús sabía que una gran multitud de griegos, de mexicanos, de yucatecos, de quintanarroenses, de todas las naciones, él sabía que un día iban a venir. ¿Por qué? ¿Por qué sabía que un día iban a venir? Porque está escrito, está profetizado, que un día el Señor circuncidaría el corazón, que un día el Señor llamaría a su pueblo de entre las naciones. Mis ovejas oyen mi voz, dijo, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Él sabía que un día vendrían una gran multitud de gente de entre las naciones. Pero ¿cómo vendrían de entre las naciones? ¿Cómo vendrían? Vendrían con las costumbres de entre las naciones, con las ideas de entre las naciones, sus antepasados totalmente alejados de las Escrituras. Y esa situación, esa circunstancia, era una circunstancia de impureza. Iban a venir impuros de entre las naciones. Él sabía eso. Y dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Era la fiesta de la Pascua en la que Jesús iba a ser entregado. Y dice que vienen unos griegos que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua y querían ver a Jesús. ¿Por qué sería que Jesús respondió en el verso 23 cuando supo que estos griegos estaban viniendo? ¿Por qué dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Ha llegado la hora. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, por cierto, Efraín significa fructífero, doble fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué ve venir griegos? ¿Y por qué ahorita ve venir
mexicanos, yucatecos, etcétera. ¿Y por qué dice tengo que ser glorificado? ¿De qué manera tenía que ser glorificado? Tenía que morir. Tiene que morir, tiene que ser sembrada su vida en rescate por todos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque las naciones que están viniendo, que son descendientes de las tribus de Israel, al ir a las naciones y adorar dioses de las naciones y creer doctrinas de entre las naciones, se hicieron impuros, se contaminaron entre las naciones. ¿Y será que Dios, que es justo y es santo, puede tomar vasijas impuras? ¿Será que puede tomar personas impuras, en estado de impureza? ¿Será que las puede tomar? ¿Dios, que es puro, puede tomar algo que es impuro? No. De acuerdo a la Torah, ¿cómo se purifica todo? Los instrumentos en el tabernáculo, ¿cómo se purificaron? En el arca, cuando se empezaron a hacer, ¿cómo se purificó todo? ¿Se acuerdan? Con sangre. ¿Qué tiene que suceder para que tú y yo seamos purificados y volvamos a entrar en pacto con el Señor? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que ser rociada sangre y tiene que ser rociada agua. Ezequiel 36 dijo que el Señor purificaría a su pueblo, rociaría sangre, rociaría agua. Agua es la palabra, sangre es la vida de alguien inocente que fue entregado por alguien culpable. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y una vez que eso sucede, una vez que es purificado todo con sangre, una vez que es lavado el pueblo con agua pura, entonces pasas a ser parte una vez más de su reino. Así que bueno, pues vamos a cerrar. Esta es la región de Galacia. Aquí está Israel, esta es la región de Galacia. Todo este territorio es donde después se dispersaron las tribus. Aquí está Italia, aquí está todo lo que es Europa, Occidente. A Pablo se le impidió ir rumbo a Asia. Él quería ir hacia acá y el Espíritu no se lo permitió. Le dijo, ve hacia acá. Incluso llegó hasta España Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la descendencia de Israel se mezcló entre las naciones y llegó a toda esta región. Y de aquí, pues muchos de ellos cruzaron el mar y llegaron hasta América. Hay vestigios de caracteres hebreos, incluso aún con los mayas. Muchos de los cultos de los indígenas, todo, son cultos que si tú los analizas en relación a culturas de pueblos bíblicos son muy similares. Toda la humanidad tiene un mismo origen en esta región. Es el origen de la humanidad. Y se fue dispersando hasta acá. Este es todo el territorio. Y para concluir, Gálatas, la región de Galatia, también está muy relacionada con una palabra hebrea que es la palabra galut. La palabra galut en hebreo significa dispersión o exilio. Y el nombre de Dios a veces puede comenzar diciéndose ya. El nombre del Eterno, el nombre de Dios se puede comenzar diciendo ya en ocasiones. Y hay algunos salmos que dicen alaben a Yah. ¿Han visto esos salmos que dicen alaben a Yah? Entonces Galutia significa la dispersión del Señor. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, trató de ir a la guerra con el rey de las 10 tribus, que se le separó, trató de ir a hacerle guerra para recuperar a las tribus. Y le fue enviado un profeta que le dijo, no lo hagas, porque esto no lo hizo Jeroboam, esto lo hice yo, dijo el Señor. O sea, el Señor provocó la separación, el Señor provocó la desobediencia, el Señor llevó a todos a desobediencia para llevarlos al exilio y al final tener misericordia de todos y levantar una gran cosecha de almas. Pero primero la semilla de las 10 tribus tenía que morir entre las naciones y en los últimos tiempos producirían mucho fruto. Así que por eso han pasado 2000 años. ¿Por qué el Señor se ha tardado 2000 años? En volver, ¿por qué? Porque la semilla de Abraham tenía que ser dispersa entre las naciones. Y una vez que ya se siembra toda la semilla entre las naciones, entonces vendrá el tiempo de la cosecha, cuando los campos estén blancos para la cosecha. La carta de Gálatas es un escrito para todo Israel en el exilio.
No es una carta contra el pueblo judío, como comúnmente se dice, sino contra los judaizantes, que ya veremos más adelante quiénes eran. Los judaizantes eran gentiles conversos al judaísmo tradicional de la época. De acuerdo a Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, perros mutiladores del cuerpo, así se les llama, más adelante lo vamos a ver. Que llegaron a sentirse más judíos que los propios judíos de nacimiento. Y esto sigue pasando todavía en la actualidad. Y bueno, pues es una exhortación a volver a las sendas antiguas. Esta carta expone las condiciones para entrar a la tierra prometida. ¿Quién quisiera entrar a la tierra prometida? ¿Quién quiere algún día poseer la tierra que se nos prometió? Bueno, pues esta carta nos habla de cuáles son las condiciones. Escucha, Adonai, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Salvador, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Adonai, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Adonai, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Adonai, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Salvador, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Tú, Adonai, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Adonai, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre. Yo declaro tu palabra, profetizo tu palabra. La escritura declara: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Adonai, mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta y mi mundo, me avergoncé y me confundí. Y tú has dicho, oh Adonai, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él.
misericordia, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios,